Dios le bendiga, hermanos. Espero estén bien, allí en donde quiera que se encuentren. Sean muy bienvenidos todos aquellos que se han ido añadiendo aquí a través de Facebook y los que van a ver este video luego que sea compartido también. Hoy día vamos a hablar acerca de las adicciones. Seguimos en esta línea acerca de temas éticos y morales. Y se estuvo hablando harto sobre el manejo de las emociones y la depresión. Fueron estudios bastante enriquecedores, bastante de mucha bendición. Y hoy día vamos a pasar a este asunto, a las adicciones. Pero lo vamos a ver no desde lo tradicional, no desde hablar sobre la drogadicción o el alcoholismo. Vamos a ver otros temas que se tienden a conversar un poquito menos. Amén. Así que antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que Dios dirija todo lo que hagamos y que podamos aprovechar esta oportunidad, que podamos conversar, que sea Dios el que nos enseñe y que podamos salir bendecidos de este estudio. Amén. Así que lo invito allí donde quiera a que estemos orando. Amado Dios, nos dirigimos ante tu presencia a través de tu Hijo Jesús para darte gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Dios, porque has sido fiel, porque podemos reunirnos, Señor, a través de la distancia, Señor Jesús, porque podemos estar conectados alrededor de tu palabra, poder conversar, poder escudriñar las Escrituras, poder aprender de ti, Dios. Elevamos este estudio, este servicio para tu gloria, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Espíritu Santo, te pedimos de que tú nos ilumines, que por medio de tu palabra, de esta enseñanza, nos guíes a tu verdad, a tu justicia, que podamos conocer un poco más de ti, aquello que tú deseas, Señor amado, para nuestra vida, que podamos adquirir y cimentarnos en los principios bíblicos, Señor. Que nuestra norma moral sea tu palabra, solamente tu verdad y nada más que eso, Dios. Bendice la vida de mis hermanos en donde quiera que se encuentren, que puedan ser tremendamente bendecidos por tu palabra, Señor, por tu presencia, por este estudio que nos vas a entregar en esta tarde, Señor. Gracias porque sé que así será, Señor, que no hayan distracciones, que podamos aprovechar al máximo este momento, que podamos concentrarnos y aprender de ti, Dios. Gracias por todo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho a todos. Como decía, vamos a hablar acerca de las adicciones. Ahora vamos a partir hablando acerca de qué es una adicción, ya que vamos a ver, a conversar un poquito más adelante, que cada vez que se toca el tema, tendemos a encasillar este asunto en solo dos cosas, en alcoholismo o en la drogadicción, en drogas duras. Sin embargo, es mucho más grave y es mucho más profundo que eso, porque hay adicciones de las cuales tal vez no somos conscientes y vamos a entender la gravedad de las adicciones en esta tarde. Amén. Cualquier duda, cualquier opinión, lo invito a que pueda expresarla allí, pueda o levantar la mano en Zoom y abrir el micrófono y compartir, o a través del chat, en Facebook, por el medio que sea, pueda compartir su comentario, su opinión o sus dudas. Sea muy, muy libre en eso. ¿Qué es una adicción? Por definición, la adicción es o son hábitos de conductas peligrosas o de consumo determinado de producto, no solo el consumo, sino también hábitos, en especial en el caso de consumos, drogas. Y de estas cosas no se puede prescindir, ya sea hábito o producto, o resulta muy difícil hacerlo, desprenderse de estas cosas por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. Eso es una adicción, un hábito o un consumo de algún producto que se vuelve una conducta peligrosa, que se vuelve una dependencia a tal punto que uno no puede prescindir, no puede vivir sin consumir o sin hacer una u otra cosa. ¿Por qué? Porque se genera una dependencia, como allí dice, psicológica o incluso hasta fisiológica. Por ejemplo, la gente que es drogadicta llega a tal punto su drogadicción que mienten, se vuelven agresivos, roban con tal de consumir droga. ¿Por qué? Porque generan tal dependencia que llegan a extremos para poder consumirla porque su cuerpo pide droga. Se acostumbró a aquel producto y necesita más y más y más y más. Ahora, ¿cuál es el problema de las adicciones? Y es que este hábito adictivo, espiritualmente hablando, se transforma en un ídolo. ¿Por qué?
porque se transforma en una prioridad. Al estar constantemente expuesto a un hábito, repitiéndolo o al consumiendo algún producto, esto se transforma en una prioridad, a tal punto que se adueña de nuestro corazón, que llega a dirigir lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, y toda nuestra conducta y comportamiento es dirigido o está controlado para poder satisfacer este hábito o el consumo de ciertos productos. Entonces se transforma en un ídolo. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida comienza a girar en torno a esto, consciente o inconscientemente. Y bajo este punto, entendemos que en un sentido espiritual, pero incluso va mucho más allá porque se expresa en lo físico, es que estas adicciones se transforman en cárceles, en prisiones, a tal grado que la persona, como la propia definición ya lo decía, la persona no puede dejar de o hacer algo o consumir algo, porque se ha vuelto tan dependiente que su cuerpo no reacciona bien a la abstinencia de este hábito o de este producto. No sé si ha visto a personas que son drogadictas o que son alcohólicas y están en el periodo de rehabilitación o están tratando de salir de allí, dejar de consumir. Y en ese periodo de abstinencia en donde no están consumiendo, se ponen agresivas, se ponen ansiosas, incluso muchos terminan por atentar contra su propia vida eh, y otras cosas que vamos a conversar un poquito más adelante en uno de los puntos. ¿Por qué? Porque el cuerpo demanda el consumo de estas cosas. No solo consumo, sino también hábitos, que vamos a ver más adelante. Entonces, las adicciones son graves, porque en un sentido espiritual nos aprisionan. Y la Biblia dice que Dios nos hizo libres y que debemos estar sujetos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pablo dice de tal manera que no volvamos a esclavizarnos al yugo del pecado, de la carne, como si volviésemos a Él porque le debiésemos algo, porque Cristo ya venció, porque Cristo ya pagó, de manera que ahora somos libres. Y las adicciones lo que hacen es encarcelarnos en un hábito o en un consumo de algún producto determinado. Pero, como decía, tendemos a, cuando se habla de adicciones, encasillarlo solo en el alcoholismo y solo en la drogadicción. Y esto es un problema, porque sí, son adicciones graves y son uno de los mayores índices de adicciones, el consumo de drogas duras o el consumo de alcohol. Son, dentro de las estadísticas, los mayores índices de adicciones están relacionados a este tipo de consumo. Sin embargo, cada vez aumentan más otro tipo de adicciones. Y cuando nosotros solo nos enfocamos en alcoholismo y drogadicción, nosotros tendemos a menospreciar los otros tipos de adicciones. O incluso cerramos nuestros ojos a cualquier otro tipo de adicción en la cual nosotros también podemos estar atados. Y ese es el problema, que debemos analizar nuestra conducta de vida, nuestros hábitos y pensar y preguntarnos, ¿somos adictos a algo? Si abriésemos la pregunta ahora, ¿cuántos tienen alguna adicción? Lo más probable es que todos tengamos algún tipo de adicción o algún tipo de hábito vicioso o de consumo de algún producto o de algo que se vuelva reiterativo, incluso hasta a veces destructivo. ¿Por qué? Porque la adicción es ese hábito reiterativo, dependiente, pero que además se vuelve destructivo, porque causa daño a la persona y a su entorno, sea consciente o inconsciente. Amén. No sé si antes de pasar a los temas que vamos a conversar hoy día, alguien quisiera agregar algo, comentar algo. ¿No? Vamos, hay pastores. Bueno, saludar a todos los hermanos que están escuchando, se añadieron a la plataforma y para que, bueno, hablar del tema, es un tema porque es un tema que está arruinando vidas. Conozco personas, jefes de hogar, que han caído en el tema de las drogas y de la dependencia. Entonces, ¿por qué caer ahí, cierto? Entonces es importante tocar este tema porque uno ha visto en la experiencia pastoral hogares destruidos
por el tema del alcohol. Y esto no solamente atañe a hombres, sino que también a mujeres. Y como bien dices tú, Dios nos libertó de ese yugo y no hay que volver atrás. ¿Mm? Se sabe que un alcohólico el alcoholismo es una enfermedad. Una persona que es alcohólica para la ciencia nunca va a sanar. Tienen tratamientos, qué sé yo, para ayudarle, pero va a ser siempre alcohólico. Una gota de alcohol y va a volver a caer en el tema que lo tenía atado. Así que, y en Chile no hay una educación al respecto, no hay una educación etílica. Entonces, es mucho la cantidad de personas que están atados a estos vicios y es lamentable. Efectivamente es así. Bueno, hablando como comentaba, lo de alcoholismo y drogadicción son las adicciones más recurrentes a nivel mundial. Chile, de hecho, es uno de los países que mayor consumo de alcohol tiene dentro del mundo. Es uno de los países que más alcohol, donde más alcohol se consume. La drogadicción también cada vez aumenta y aumenta el consumo, no solo el consumo de esto, sino además cada vez es más baja la edad de las personas que comienzan a consumir drogas. Cada vez son más pequeños eh, las personas que comienzan a entrar al mundo de las drogas y del alcohol, lo que va a desembocar en una adicción. Sí, sí o sí, ¿por qué? Porque no hay control, porque las adicciones se vuelven adicciones por lo general porque las cosas que consumimos o los hábitos que llevamos alimentan patrones adictivos. Los productos que tienden a ser adictivos, como el alcohol o la droga, se vuelven adicciones destructivas porque están construidas para ser adictivas, para generar una dependencia. Hay muchos alimentos que consumimos solamente y que no necesitamos, pero consumimos y estamos tan habituados que cuando no las consumimos tenemos síntomas de abstinencia, como por ejemplo el azúcar. Cuando uno hace ayuno, por lo general, la gente le duele la cabeza, está desconcentrada y un par de horas, simplemente. Con un par de horas ya comienza a doler la cabeza y uno dice, no, debe ser por la fatiga. Y la verdad es que en la mayoría de los casos no es por eso, es por síntomas de abstinencia, porque estamos tan acostumbrados al azúcar y a otro tipo de alimentos que el cuerpo comienza a reaccionar ante la falta de esto. Eh, Conversábamos el año pasado en temas en los cultos de jóvenes sobre ciertos temas que hoy día no vamos a profundizar derechamente, pero hablábamos de adicciones a las que los jóvenes están expuestos, ¿sí? Hablábamos sobre las redes sociales y hoy día vamos a hablar vamos a tocar otros temas con respecto a la tecnología, pero estamos muy expuestos a muchos tipos de adicciones y es muy probable que muchos de los jóvenes, niños o adultos sí tengamos algún grado de adicción a algo. Por eso es importante conversar estos temas y analizar nuestra propia vida. El salmista escribía, examíname, oh Dios, mira mi interior y dime en qué estoy mal, mira mis pensamientos si acaso son conformes a los tuyos. ¿Por qué? Porque no quiero pecar, porque quiero realmente ser como tú, ¿sí? Entonces es importante que en medio de estos estudios, en medio de esta conversación, podamos ir analizando nuestra vida. Hoy día vamos a conversar sobre estos tipos de adicciones, sobre los juegos de azar, sobre la comida y sobre la tecnología, ¿sí? Estas son adicciones, de hecho, son adicciones que uno piensa, sí, la gente acostumbra a comer mucho, acostumbra a estar pegado a la tecnología, acostumbra a jugar juegos de azar como tragamonedas, otras cosas, y lo menospreciamos, pero son enfermedades. Son enfermedades que están así avaladas por la ciencia. Están consideradas como enfermedades. Así como el alcoholismo, la drogadicción, a ese nivel está considerado como una enfermedad, la adicción a los juegos de azar, a la tecnología y a otras cosas. Por eso es importante que estudiemos estos temas. No son las únicas adicciones que existen estas tres, y aparte de lo que conversamos de alcoholismo y drogadicción. Hay más, no vamos a conversar sobre ellas hoy día, pero no profundamente. Por ejemplo, los videojuegos también es una adicción y los niños están muy propensos. Muchos niños se han vuelto adictos a los juegos, a tal grado que se ponen violentos cuando les quitan el teléfono o no pueden concentrarse o no pueden hacer tareas simples, están todo el rato pendientes del teléfono para poder jugar y todo el tema. Y eso es una adicción.
Si se ponen, la agresividad es una de las manifestaciones más claras de que algo se ha vuelto una adicción. Y los niños son muy expuestos a esto. Los jóvenes, en medio de la pandemia, creció muchísimo el consumo de videojuegos a través de celulares o consolas o lo que sea, y se volvió algo bien preocupante. Hubieron varios videos circulando en las redes que se hicieron virales de niños que se volvían adictos y mostraban patrones de conducta bastante preocupantes por su adicción a los juegos. Y eso no es normal. Muchos adultos, por otro lado, sin darse cuenta, se vuelven adictos al trabajo. Y eso también es un error, termina dañando la familia, termina dañando las relaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque hay un excesivo control, una excesiva preocupación por el trabajo, por el dinero, por los ingresos, a tal grado que se vuelve una obsesión, que la gente busca trabajar y busca llenar su espacio de agenda con trabajo para poder tener más ingresos, para poder suplir las necesidades. Y algo que pudiese ser bueno, correcto, uno que lo puede ver como una responsabilidad, se termina desvirtuando y se convierte en una adicción. ¿Sí? Es conocidísima la frase que nosotros... Eh, trabajamos, ¿no es cierto?, para vivir, pero hay gente que vive para trabajar. Y eso no es sano, no es normal. Hay gente también que se vuelve adicta al sexo también. Una juventud desenfrenada por una vida sexual promiscua y todo. Y eso se termina transformando en una adicción también. Hay hay incluso hasta gente que tiene que entrar en tratamiento por tratamiento psicológico por este tema y recurre a prácticas que no son saludables, que ni siquiera son legalmente correctas para poder satisfacer sus necesidades, ¿sí? Y por otro lado, lo conversamos también en los jóvenes y lo vamos a tocar en estudios más adelante acerca de la pornografía. Conversábamos cómo la pornografía, la adicción a la pornografía aumenta y aumenta y no solo atiende a jóvenes como la gente tiende a pensar, sino a adultos, hombres y mujeres y también niños pequeños. Así que vamos a conversar en estudios posteriores sobre particularmente ese tema también. Pero hoy vamos a hablar sobre juegos de azar, comida y tecnología. ¿Sí? Esas adicciones. No sé si alguien quiere comentar algo hasta este punto. ¿Vamos bien? ¿No? Perfecto. La gula, la comida, es un pecado, ¿sí? Bueno, la doctrina católica lo presenta como uno de los 7 pecados capitales, ¿no es cierto? La gula. Eh, Sin embargo, la Biblia sí nos dice exactamente lo mismo, que la gula es un pecado. Que la gula, ahora, hay que entender qué es la gula, ya vamos a llegar allá, pero la gula no es un fruto de la carne, es una manifestación de las obras de la carne, que es, la gula es un apetito desmedido de comer y de beber. La Biblia habla en repetidas oportunidades como la glotonería es mala. No debemos andar en glotonerías. Como este apetito desmedido es un reflejo de una vida que no tiene control, una vida desenfrenada, una vida que no controla sus impulsos y sus pasiones. Y ese es el problema de todos los pecados que responden a un desenfreno emocional, un desenfreno de pasiones, algo que es contrario a la palabra. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. Y todos los pecados atienden a lo contrario del dominio propio, a dejarse llevar por pasiones. ¿Sí, pastores? Sí, y que muchas veces, claro, cuando hablamos de las adicciones, pensamos como en el alcohol, la obesidad es una que van asociadas al tema del comer desmedidamente. Por ahí he escuchado un estudio donde un pastor hablaba que muchos hermanos pedían la oración porque sé yo, tienen un problema en la vesícula o son diabéticos. Y las personas oran por ellos, pero ellos no tienen ningún cuidado en que si tienen niveles de azúcar altos, necesitan una alimentación adecuada, que son hipertensos. Entonces, nosotros vemos mucho, lamentablemente en el pueblo de Dios, esto de comer mucho, no se fuma, no se ve alcohol, pero nunca se considera esto que una mala alimentación puede matar a una persona.
Entonces, es un tema que lo vemos como muy superficialmente y que ha afectado a muchos hermanos y que lamentablemente han sido afectados por enfermedades que se pudieran haber evitado si hubieran tenido una alimentación equilibrada. Exactamente. El pecado de la glotonería o de la gula es un pecado muy poco conversado dentro de las iglesias a nivel general. Se tiende a criticar al que miente, al que roba, al adúltero, al mentiroso, al envidioso, al iracundo. Pero cuando se dice que la glotonería es pecado o que la gula es pecado, se tiende a no decir por qué, porque se puede ofender a la persona. ¿Por qué? Porque se va a estar hablando necesariamente del cuerpo de otro. Pero es un problema no hablar acerca de los pecados y dejar pasar por alto un pecado, no advertirlo, no enseñar sobre ello, ni tampoco, en este caso particular del pecado de la gula, cómo debemos cuidar el cuerpo nuestro, que no nos pertenece, dice la Biblia, sino que es templo del Espíritu Santo. A Él le pertenece. Debemos ser correctos administradores de todo lo que Dios nos da, y eso incluye nuestro cuerpo. Por eso es importante conversar estos temas y, como decía hace un momento, abrir nuestra gama de adicciones y considerar tal vez si nosotros estamos cometiendo algún error en cuanto a esto. ¿Sí? Y la gula es uno de ellos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Deuteronomio 21:20, Lucas 21:34, Proverbios 28:7 y Tito capítulo 1 verso 12 nos hablan precisamente acerca de la glotonería y cómo es un pecado, cómo es algo malo. ¿Por qué es malo? Bueno, primero físicamente porque daña nuestro cuerpo, porque estamos destruyendo el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Esto no nos pertenece, es de Dios y vamos a tener que rendir cuentas sobre cómo administramos nuestro cuerpo físicamente, cómo lo cuidamos, cómo lo alimentamos. Tendemos a menospreciar nuestro cuerpo y no tendemos a cuidarlo y eso es un error, ¿sí? Pero no solo eso en lo físico, sino además que el apetito desmedido, la gula, como ahí dice, es un apetito desmedido de comer y beber. No se trata de que es malo disfrutar la comida. No, para nada. No se trata de eso. Uno puede disfrutarlo, uno puede degustar la comida, pero cuando se vuelve gula, cuando el apetito se sacia y cuando uno come más allá de lo necesario, cuando uno come más allá de saciarse solamente, sino que come más por placer y por placer, dándole rienda suelta al deseo. Ese es el problema de la gula, que atiende a un desenfreno descontrolado del apetito, del deseo y el placer por comer y por beber. Y eso es un error, ¿sí? La Biblia dice que no nos dio, como conversamos un momento, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a cómo poder combatir un poco las adicciones. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Y uno de los puntos es el dominio propio. La Biblia habla en varias oportunidades acerca del dominio propio. Nos habla cómo es algo que Dios nos entrega y nos habla también cómo es algo que nosotros debemos aprender a cultivar. ¿Sí? Debemos someter nuestra carne. Me gusta mucho como cuando muchos cristianos hablan acerca del ayuno y hablan como un sacrificio a la carne. Y efectivamente eso es uno de los puntos también del ayuno, el sacrificio de la carne. Lograr someter nuestras pasiones, nuestros deseos carnales, particularmente por el apetito, para poder satisfacer nuestros también deseos espirituales en su lugar. Y así comenzar o adiestrar un poco el cuerpo y someter las pasiones, someter el deseo del apetito a la voluntad de Dios. Entonces, debemos ser conscientes de eso, que Dios nos da dominio propio y también nos pide cultivarlo, trabajar el dominio propio a la luz de su palabra, en sometimiento a su espíritu, a su obediencia, a su voluntad. ¿Sí? Amén. Los juegos de azar. Esto también, sí, he escuchado un par, muy poco, de personas que han predicado, o no han predicado sobre esto derechamente, solo he mencionado el tema de los juegos de azar como es algo malo. Pero ¿por qué es malo el juego de azar? ¿Y a qué se refiere con juegos de azar? ¿Está mal si
no sé, una vez cada 2 meses juego un loto, juego un kino, a ver si la suerte me acompaña, o voy y echo, son 100 pesos nomás, ni siquiera sé si las máquinas funcionan con 100 pesos ahora, no sé cómo funciona la cosa, pero em, son 100 pesos solamente, no le hacen daño a nadie, si acaso es malo o no, y por qué. ¿Sí? Vamos a conversar un poquito sobre los juegos de azar. También son una adicción. De hecho, solo, aunque la Biblia no lo mencione como adicción, la norma chilena lo establece como un delito, el uso de tragamonedas. ¿Sí? Particularmente el de tragamonedas. No así los otros tipos de juegos de azar como loterías y cosas así. Las tragamonedas sí son consideradas como un delito, porque no están regularizadas. Las que uno ve en los negocios de barrio, las que están en casinos, eso están regularmente en funcionamiento regular. Todo el resto, no. Cuando uno va a Estación Central y ve lleno de estas cosas, la mayoría, si no todas, son ilegales. ¿Cuáles son los problemas de los juegos de azar? Primero, que incitan o son movidos por la ambición y la codicia. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de jugar un cartón de la lotería, del kino, o ir a jugar una moneda a las máquinas? Ganar dinero, solo eso. Nada más que eso. ¿Existe un problema en el hecho de querer tener más dinero? No, ninguno. La Biblia no condena el deseo de querer o la intención de querer crecer económicamente. La Biblia no condena eso. ¿Sí? De hecho, técnicamente tampoco la Biblia condena a la riqueza en sí misma. ¿Sí? La Biblia sí advierte que es peligrosa, pero en sí misma no es mala. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema con los juegos de azar? Que no es una ganancia, y ya vamos a ir avanzando un poquito más adelante en uno de los puntos, que no es una ganancia honesta y que está, y este es el segundo punto, que esa ganancia no descansa en la voluntad de Dios, no descansa en una confianza en el hecho de que Dios va a proveer, sino una confianza y descansa en el hecho de la suerte, del azar. Y ese es el problema, que la Biblia nos dice que Dios es nuestro proveedor de todo lo que necesitamos, siempre y cuando nuestra vista esté puesta en el cielo. En ese momento es allí, cuando tenemos nuestra vista puesta en Él, que Él da a nuestra vida todo lo que haga falta, suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él nos da todo y satisface cada una de nuestras necesidades, pero no lo que nosotros creemos que es necesidad, sino lo que Él estima como necesario para nuestra subsistencia y nuestra salvación. Eso es lo que Dios provee. No es necesario que Dios provea un sueldo millonario a nuestra vida para poder vivir como millonario. No, así no funciona la provisión de Dios. Él provee todo lo que físicamente necesitamos para poder subsistir y para poder seguir en el camino de salvación. Sin embargo, el juego de azar no descansa en esa confianza en la providencia de Dios, sino que descansa en el azar, descansa en la suerte. Y eso es un error. Nuestra confianza no está allí en el azar o en la suerte, nuestra confianza está en Dios. Y tampoco, vuelvo a repetir, no está mal buscar el crecimiento económico, pero por sobre todos nuestros deseos, tener estudios, tener un buen trabajo, aquel que no tiene pareja, tener una buena pareja, o aquellos que tienen ya tienen una pareja establecida, tener una buena relación, tener buenos hijos, lo que sea, todos esos deseos deben someterse a la voluntad de Dios. Y nuestro mayor deseo debe ser Dios, cumplir su voluntad por sobre nuestras propias intenciones. Ese debe ser nuestro mayor anhelo siempre. Y el problema de los juegos de azar, como cualquier otra adicción, baja la voluntad de Dios y pone la nuestra. Por eso se vuelve reiterativo el uso de este producto o de este hábito. ¿Por qué? Porque descansamos en la satisfacción que produce, descartando la que Dios no puede entregar. Y eso es un ídolo. Y eso se vuelve destructivo. ¿Sí? Ese es el problema. Y otro problema de los juegos de azar es la productividad y el trabajo eficaz. No sé si los que juegan juegos de azar, los que juegan estas máquinas de tragamonedas, no sé si se han puesto a pensar un poco cómo llegan los que ganan, si es que llega a ganar, cómo ganan y de dónde viene ese dinero. No es trabajo,
como la Biblia sí nos manda. El que no trabaja, que no coma, dice Pablo. Que debemos ganarnos el sustento con el sudor de nuestra frente, le dijo a Adán. Pablo dice, el que robaba no robe más y que ahora use sus manos para poder trabajar, para glorificar a Dios, ¿no es cierto? Pero el problema de particularmente las tragamonedas o cualquier juego de azar, incluyendo los cartones del loto, del kino y de todas esas cosas, es que tú ganas, si es que llegas siquiera a ganar, en base a la adicción del otro. Es porque hay una gran comunidad de adictos que han gastado su dinero que tú puedes ganar. Y eso es más triste aún. Porque tu adicción se fomenta con la adicción del otro y se vuelve una cadena. Lo que tú ganas es el pecado de otro. Es la adicción de otro. Ese es uno de los graves problemas de los juegos de azar, que uno se está alimentando por la adicción de un tercero, de muchos, no solo de uno, de muchos, ¿no es cierto? Y esto desemboca en en el cuarto problema, y es que se vuelve un ciclo de adicción, porque todas las adicciones funcionan igual, todas, todas, todas. Y es que en nuestro cerebro se aplica lo que se llama como el sistema de recompensas. La probabilidad que uno tiene de ganar, el hecho de que con una moneda uno pueda ganar mucho dinero o que con un poco de plata uno pueda ganar millones de pesos, eso genera un sistema de recompensas en nuestra mente que los que juegan máquinas de azar se ve mucho más. Ganan una vez y esa ganancia establece, y eso es lo que termina desembocando y enganchando a las personas, el ganar una vez. Porque si gané una vez, puedo volver a ganar más. Y claro, uno dice, no, eso es poco dinero, pero lo que puedo ganar es mucho más. Y eso genera una dependencia, porque ese deseo de ganar genera en nuestro cerebro una cantidad alta de dopamina, lo que genera bienestar, lo que genera felicidad. Pero cuando eso se satisface, el cerebro quiere producir más, pero para producirla necesita que esa secuencia, que ese hábito o que ese producto se consuma en mayores cantidades para poder volver a producir una cantidad mayor de dopamina, lo que vuelve generando una adicción. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos comienza a pedir más y más de eso. Y eso se vuelve en un ciclo destructivo. ¿Por qué? Porque genera una dependencia, porque genera trastornos y porque genera mucho daño. Y ya vamos a conversar un poquito sobre eso cuando hablemos de la tecnología. Cómo esto genera mucho daño y estoy seguro que vamos a poder ver varios de los síntomas en la gente que, en nuestra familia o tal vez en nosotros mismos. Amén. Los juegos de azar son un pecado y se transforman muy rápidamente en una adicción, ¿sí? Y es particular cómo aquello que es adictivo es lo que más se vende y consume. Lo conversábamos un momento, nuestra pastora igual nos decía, los consumos de alcohol y droga a nivel mundial son gigantescos. Son una de las industrias que más dinero genera en el mundo, el alcohol y las drogas. ¿Por qué? Porque son adictivas. Los juegos de azar, los casinos generan muchísima riqueza. ¿Por qué? Porque son adictivos. Es un dicho muy conocido que la comida siempre vende. ¿Por qué? Porque la comida es adictiva. ¿Por qué la comida rápida prolifera tanto? Porque es adictiva, porque es construida de tal manera que se vuelve adictiva. Las cadenas de comida rápida establecen todo su sistema de marketing y de venta en base a patrones adictivos, colores, sabores, formas, para que puedan ser adictivas. Nos venden un anzuelo para poder nosotros generar una dependencia y que así el ciclo de venta aumente y aumente y genera riquezas y riquezas. Porque lo destructivo y lo adictivo vende, pero mata. Amén. No sé si alguien quiere agregar algo. ¿Cómo vamos con la hora? Uy, vamos súper bien con la hora. Súper bien. Vamos a pasar al otro punto. La tecnología. Como decía, con los jóvenes el año pasado conversamos un poquito sobre esto, particularmente sobre las redes sociales. Fue que conversamos con los jóvenes. Y veíamos cómo en la juventud, ya que ese era el contexto, había un alto consumo de las redes. De hecho, una de las cosas que conversábamos es que, por ejemplo, redes sociales como Instagram son construidas
y todas, solo es un ejemplo, son construidas para poder generar una adicción. Y está comprobado científicamente que Instagram produce depresión. A ese nivel llegan las redes sociales. Y la propia gente que trabaja adentro ha admitido que son creadas todo. Los fotones, los colores, la estructura, cómo uno se desplaza dentro de las aplicaciones, el formato, todo está construido meticulosamente para ser adictivo. Todo, 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 todo. Pero vamos a comenzar un poquito más allá de las redes sociales y hablar sobre la tecnología. ¿Sí? ¿Cuándo se da la adicción? Se da cuando una persona, a la tecnología, una persona utiliza cada vez más los dispositivos tecnológicos, perdiendo poco a poco el poder de gestionar el tiempo y el modo de uso, así como creando un malestar como tal, como ansiedad, estrés o incluso en otros casos agresividad y cosas así, en momentos en los que no pueden ser utilizados. O sea, cuando no se puede utilizar, genera esto, estrés, ansiedad, agresividad y otros, generando una supeditación hacia el uso de ese objeto. ¿Qué es supeditar? Hacer que una cosa dependa de otra o del cumplimiento de una condición. Por ejemplo, para hacer más gráfico esta descripción o esta definición, tengo que hacer las cosas en la casa con la tele prendida. O tengo que hacer, no sé, tengo que ir o sí en la micro con los audífonos puestos escuchando música. O sí tengo que estar trabajando viendo una serie o viendo una película. O sí tengo que en el baño estar viendo algo para poder concentrarme. Eso es una adicción. Eso es lo que significa supeditación, que una actividad normal no la puedo hacer sin el complemento de otra. En este caso, el uso de algún aparato tecnológico, teléfono, televisión, computador, series, películas, música o lo que sea. No sé si a alguien le ha pasado esto. Lastimosamente esto se ve mucho en niños también, que no pueden hacer ninguna cosa si no están con el teléfono. Nada, tienen que estar, todo lo que hacen lo hacen con el teléfono. ¿Cómo se llama la adicción a la tecnología? Tecnofilia. Así se llama, técnicamente, es una enfermedad, es una enfermedad. La tecnofilia. La nomofobia es la adicción a las redes sociales, lo que conversamos em, hace un momento, ¿sí? Ahora, el tema de la tecnología lo quería comentar más porque es algo a lo que también estamos muy expuestos y es algo a lo que tendemos a no darle mucha importancia o incluso no somos tan conscientes. Tal vez alguien diga, sí, de verdad como mucho y estoy mal, o sí, de verdad estoy eh, consumiendo mucho o teniendo el hábito de jugar juegos de azar o de tragamonedas y cosas así, y sé que no es correcto. Pero con respecto al uso de la tecnología, tal vez no somos tan conscientes de cuánta dependencia tenemos hacia el teléfono, hacia el computador o hacia la televisión. Y aquí hay un par de síntomas que se manifiestan por la dependencia. Aislamiento. Nos apartamos para poder consumir nuestro producto o para tener este hábito de uso diario, constante, dependiente de algún aparato tecnológico. Por lo general, hoy en día es el teléfono y el aparato tecnológico que más se utiliza. Hace un par de años era el computador y hace años atrás era la televisión y años antes era la radio. Y así sucesivamente, los aparatos tecnológicos han variado, pero el problema no. Seguimos adictos a algo. Seguimos adictos a algún hábito o a algún producto, a algo de consumo. Y el aislamiento es bien triste porque no solo es apartarse, estar solo metido en el teléfono o algo así, sino es aún en comunidad, aún cuando uno se junta, comparte con otros, estar encerrado en el uso de la aplicación, del teléfono o de lo que sea. Eso también es aislamiento, ¿sí? Desatender actividades diarias. Em, ¿Por qué? Porque tenemos un uso excesivo del teléfono. Nos volvemos más flojos, dejamos de hacer ciertas actividades, posponemos lo que se llama procrastinar, que es básicamente atrasar tareas importantes por otras que son menos importantes pero que producen más placer.
Por ejemplo, sí, sí sé que tengo que hacer este trabajo, no, sí sé que tengo que estudiar para esta prueba, pero me es más placentero estar jugando, me es más placentero estar en el teléfono, me es más placentero estar viendo una serie, una película o la tele. Total, eso lo puedo hacer después. Eso se llama procrastinar. Y eso sucede mucho con la tecnología. Y eso es un pecado, es un error, es algo malo, es negligencia. ¿Sí? Dependencia digital. Se vuelve, incluso ¿cómo se llama esto? Eh, Hay síntomas de gente que es adicta al teléfono, que no sé si a alguien le ha pasado o no, pero no tienen el teléfono en sus bolsillos. Están en cualquier otro contexto y el teléfono está en algún lugar, encima de la mesa, cualquier cosa, pero sienten vibrar el teléfono en su bolsillo. Eso es un síntoma de una adicción, porque es tan dependiente que literalmente se vuelve una parte de sí y lo siente. Y eso es preocupante. Siente que el teléfono sonó cuando en verdad nunca ha sonado. Está el constante, esta idea de levantar constantemente el teléfono para ver las notificaciones, el estar sacándose fotos constantemente, el prender la tele para estar escuchando algo mientras uno está en la casa, el no poder estar un momento en la micro, en el metro, en el auto, en silencio, sin necesidad de escuchar música. ¿Por qué? Pero no, tenemos que estar escuchando algo, tenemos que poner algo en la tele, el celular tiene que estar sonando, los audífonos tienen que estar puestos, necesariamente. Si no está, nos ponemos ansiosos, nos ponemos nerviosos, nos aburrimos, no podemos concentrarnos, incluso llega a tal punto que se puede generar agresividad. Por lo general los niños manifiestan mucho esto y hay que estar atentos a estas cosas. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una adicción. Y eso es que un niño se vuelva adicto es muy dañino. Cuando hablábamos acerca de la pornografía con los jóvenes, tocábamos el tema de cómo hay una gran cantidad de niños que es adicta a la pornografía, que consume constantemente pornografía. Y el problema de que un niño sea adicto a algo es que deteriora mucho el cerebro. Cuando un adulto se vuelve adicto a algo, el cerebro ya está formado, ya tienes bases sólidas de criterio, información, hábitos, prácticas y otras cosas. Ya está formado el cerebro. El cerebro comienza a deteriorarse cuando se comienza a generar un hábito de dependencia destructiva, como los que hemos conversado ahora. Sin embargo, cuando un niño o un joven se vuelve adicto, su cerebro no está formado aún, de manera que las bases del desarrollo cerebral son la adicción. No es una correcta enseñanza, no son correctos valores y correctos principios, no es capaz de tener una fuerza de voluntad cuando ya sea mayor para poder salirse de esas adicciones o cosas así. ¿Por qué? Porque su cerebro ya está deteriorado, no tiene la fuerza o las bases que puede tener un cerebro ya formado, ya desarrollado como el de un adulto. Por eso es peligroso y lastimosamente cada vez aumentan de manera muy drástica las adicciones en niños. La violencia en el colegio, uno que cada vez aumentan, sé que ha visto casos, sé que he escuchado sobre eso, una de las razones es porque son adictos, por lo general, a la tecnología y se desarrollan patrones violentos cuando no están consumiendo esto. Porque una de las razones es el síntoma de abstinencia y responden de manera violenta ante estas adicciones, ante la abstinencia. Esa es una de las razones por las... Hay varios, son varias cosas las que confluyen para poder desembocar en la alta agresividad que hay en colegios. Pero una de las razones es la adicción. Pastores. Sí, con respecto a los smartphones que tienen los niños, el uso que tienen y la accesibilidad que disponen, de hecho se les regala inclusive eso. Yo conocí a un niño que estaba con ese problema, adicto. Cuando le quitaron el teléfono se deprimió, no quería comer, no quería salir, estaba angustiado, estaba triste y el único tema era porque le habían prohibido su teléfono. Entonces es un llamado, porque esto lo escucha mucha gente, a las mamás,
que tienen sus hijos, por favor, no lo hagan, porque aquí estamos hablando por ejemplo, el daño de la droga, de la dependencia. Esto causa tanto daño como lo causan las drogas y el alcohol. Y un pequeñito, 2 años ya adicto, imagínate, cuando está formándose su cerebro, cuando está en pleno desarrollo, después, ¿qué cosa lo va a entretener? Va a necesitar a alguien ahí al lado para que lo entretenga, pues no es nada que lo entretenga. Aparte, el aislamiento, no se comunica, entonces es como un llamado a los papás de hoy que busquen otras alternativas, que le enseñen, no sé, lectura, un deporte, algo, pero que no puede ser que un niño pase que es todo un día con un celular. Y eso está muy normalizado, muy normalizado. Efectivamente. Jairo, no se escucha, no sé si, pero no se escucha. Está habilitado el micrófono, pero no se escucha. Ahí, Ahí sí, ahí sí. ya, que quería como también aportar algo en lo que decía nuestra pastora. Nosotros, por ejemplo, con Josué, bueno, él tiene 2 años, nunca le hemos sido partidarios de las pantallas, pero no quiero sonar como a la antigua, pero realmente siento que esto de las pantallas, de los smartphones, es una herramienta, yo sé que es muy buena herramienta en la globalización y toda la cosa, pero es una herramienta muy bien usada por el enemigo, por decirlo de alguna forma, porque es como que nacen los niños con una tendencia a la adicción a las pantallas, pero es sorprendente a lo que iba. Porque con Josué nunca se lo nunca le pasamos celular ni nada, pero siento que la primera vez que vi una pantalla fue como inmediatamente, siendo que no le habíamos mostrado nunca una, era como, no, quiero seguir viendo, sí, quiero verlo, así, pero siendo que ni siquiera lo conocía, era algo como que casi te había integrado así la primera mirada, ya una cosa de querer ver, seguir viendo, seguir viendo. Y eso hasta el día de hoy es casi muy mínimo. Pero, por ejemplo, si sacamos una foto, ahora ya está más controlada porque es como, hemos sido como bien estrictos en eso. Pero antes, con solo mostrarle una foto, él no quería seguir viendo y ni siquiera se lo habíamos incentivado, era como que traía integrado en la adicción a la pantalla, así muy marcado. Entonces hay que tener harto cuidado y los que si ya hay una adicción en nuestra vida, hay que pedirle a Dios, bueno, que la saque y si se requiere de ayuda o pedir ayuda a los pastores, a nuestros líderes, porque es difícil desarraigar las adicciones, sí o sí. Y hay que estar súper firme y por eso, si alguno de nosotros está en esa situación, pedir ayuda. Siempre es bueno pedir ayuda. Por eso también tenemos nuestra guía espiritual, como les decía, nuestros líderes y nuestros pastores. Eso. Gracias. Amén. Efectivamente, bueno, lo que decía Jairo de pedir ayuda es fundamental. Es fundamental. La Biblia dice que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro puede levantarlo. ¿No es cierto? Pero una de las cosas que decía Jairo es verdad. Tenemos que nosotros cuando vemos el mundo y todo lo que hay en el mundo, cada vez que se menciona la palabra mundo en la iglesia, uno dice, sí, el mundo es malo, es nuestro enemigo. Pero cuando uno está en el mundo, en el trabajo, en la calle, música y todo lo que es el mundo, uno no dimensiona lo malo que es. No está controlado por Dios el mundo. El mundo está controlado por Satanás. De manera que uno no puede ser tan inocente y pensar, ah, no creo que Satanás se haya metido en esto, hermano. Lo que es del mundo es de Satanás. Y nada es arbitrario. ¿Por qué lo que decía Jairo? Porque para un niño pequeño la televisión o cualquier pantalla se vuelve rápidamente adictiva por la misma razón que para nosotros se vuelve adictiva. El problema es que nosotros hemos crecido en la transformación de las pantallas. No nacemos con una pantalla inmediatamente. Nosotros vimos el cambio. Y eso cambia un poco las perspectivas. Pero el color de las pantallas, la luz de las pantallas, los iconos de una pantalla, todo eso está hecho intencionalmente para que sea adictivo. Todo lo que está en la pantalla de nuestro teléfono, los iconos, los colores que uno ve en la pantalla, los movimientos que uno hace al deslizar y a buscar todo,
Todo, hermano, de verdad que todo está construido con una intención y es generar una dependencia y una adicción. Eso así está construido. Así funciona el diseño. Los que no sé si alguien ha estudiado marketing o alguien ha estudiado diseño, pero eso es algo que se estudia. Los colores están construidos de tal manera. Hay una, una teoría del color, técnicas para poder vender, posicionar colores, maneras para poder generar una dependencia, para poder enganchar a la gente. Todo eso son técnicas, son tácticas. Y Satanás las ocupa muy bien. Por algo el mundo está como está, porque le ha funcionado. Y no podemos enfrentarnos a las cosas del mundo así como si no es malo, si da lo mismo. No, las cosas en sí mismas no son malas, pero están construidas para hacernos caer, para generar una dependencia. Muchas de las cosas, las gigantografías, carteles, revistas, la música, todo está construido para que esa corriente del mundo pueda arrastrarnos. Por eso la Biblia dice, lo vamos a ver más adelante, no debemos amoldarnos a este mundo. Debemos renovar nuestro entendimiento constantemente. Amén. Otra de los síntomas de la adicción a la tecnología particularmente, esto es repetible en muchas de las adicciones, es que hay un desperdicio de tiempo gigante. Este tiempo descontrolado aumenta en nosotros. Podemos pasar horas sentados viendo una aplicación. No nos importa pasar una tarde, por ejemplo, mañana es feriado, el sábado igual, y no nos importa pasar 2, 3 horas viendo una película, viendo una serie, descansando. No nos importa. Y así desperdiciamos tiempo. Y la Biblia, ahora uno dirá, pero ¿qué tiene de malo ver una película? No, no tiene nada de malo ver una película. Estamos hablando de cuando estos patrones, estas cosas se vuelven una adicción. Y el problema es que lo que el mundo nos ofrece es muy adictivo. Ese es el problema. Y debemos consumir las cosas del mundo con mucho cuidado. Susceptibilidad, sí. Como dice Jairo, la palabra susceptibilidad. Es increíble lo susceptibles que somos a generar adicciones. Por eso Dios dice velar. Estemos atentos. Efectivamente, muy buen comentario. Uno dice, no, si a mí nadie me va a engañar. Oh, hermano, si supiéramos cómo el mundo nos engaña, a tal grado está construida la tecnología. Si hoy día, en este momento, nos tomamos un minuto para hablar, por ejemplo, sobre refrigeradores, a los 5 minutos después, cuando usted abra su aplicación, Facebook, Instagram, lo que sea, van a aparecer anuncios de refrigeradores. Porque a ese nivel ha llegado la tecnología que controla lo que queremos y nos pone anuncios para que nosotros queramos comprar cierto tipo de cosas. No, lo que se nos presenta en la tele se presenta con el sentido que nosotros podamos creer esas cosas, interiorizarnos, aceptar, normalizar ciertas cosas, a tal grado que podamos ser muy susceptibles, muy controlados. La Biblia dice, ten cuidado, el corazón es engañoso. No te firmes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque somos muy susceptibles, muy débiles, muy fáciles de engañar. Somos como un pez que está viendo el anzuelo y aún así mete la boca. Así somos, por eso necesitamos a Cristo. Como dice Jairo, debemos velar en todo momento, estar atento, el que esté firme, cuidado, no vaya a ser que caiga, porque es fácil caer. Es fácil, la carne es débil. ¿En qué sentido? La carne no va a luchar para poder darle rienda suelta a los deseos. La carne quiere ceder. No va a luchar, se va a rendir. Es débil ante el placer. Sin embargo, nosotros debemos, por eso, alimentar el espíritu, someter a la carne. Como conversábamos con el ayuno, una de las maneras de someterla, no es la única, vamos a hablar un poquito más de eso. Estas adicciones también generan tristeza, irritabilidad, como conversábamos, la violencia en los niños, incluso en adultos también, la vida de pareja se vuelve irritable, y si así es su condición, deberíamos tal vez analizar si hay adicciones dentro del matrimonio, dentro de mi pareja o dentro de mí, porque eso termina repercutiendo en nuestra relación.
sí o sí va a hacerlo, va a dañar la relación. Las relaciones no solo entre parejas, sino con mi hijo, con mi familia y con todos. La gente cada vez es más agresiva. Y una de las razones es porque la gente cada vez es más adicta a ciertas cosas, sin considerar la alta exposición a violencia que tenemos. Eso es otro tema, ¿sí? Y también genera trastornos de sueño, la adicción a las pantallas. Está comprobado que la alta exposición a pantallas en la tarde, antes de dormir, genera insomnio, genera problemas de sueño. Por eso es recomendable, la gente dice, no usar el celular o pantallas, no sé, más de 5 horas al día. En nuestra diario vivir es poco probable que eso suceda por el trabajo de muchos o por los hábitos de otros, y que a más tardar o que como promedio uno deje de ocupar el teléfono o las pantallas unas 3 o hasta 4 horas antes de irse a dormir. ¿Para qué? Para que el cerebro deje de funcionar. ¿Por qué? Porque ¿por qué produce esto adicción? Las pantallas, porque la luz de las pantallas que consumimos está hecha para activar el cerebro, de manera que no nos dé sueño. Por eso hay gente que puede estar hasta las 3 de la mañana viendo cómo un tipo con un palito construye casas. ¿Por qué? Porque la pantalla, la luz, activa el cerebro y no nos deja dormir. Y eso es muy dañino, ¿sí? Otra de las maneras en las que se manifiesta, no sé si a alguien le ha pasado o lo ha visto, es que eh, la- el alto consumo de tecnología genera una dependencia incluso hasta en los niveles educativos. La gente necesita aprender a través de los teléfonos o de las pantallas, estar constantemente buscando información a través de los teléfonos, a través del computador o de internet, o incluso el deseo de consumir siempre la tecnología de última generación, los teléfonos los últimos que salieron, los mejores computadores, las mejores teles, los mejores audífonos, todo lo que sea tecnológico. Consumir y consumir más tecnología, eso también demuestra una adicción a la tecnología, ¿sí? Vamos a pasar al punto importante. ¿Cómo vencer las adicciones? En el mundo uno va a encontrar, hay muchas maneras, hay talleres de rehabilitación para distintos tipos de, hay lugares de rehabilitación contra el alcoholismo, contra la drogadicción, contra la pornografía, contra los juegos, contra la ira, y muchas cosas, muchas cosas. Hay muchos centros de rehabilitación, tanto en el mundo como, o sea, mundanos como cristianos. Muchos, literalmente de toda índole, hay grupos de rehabilitación o centros, en algunos casos. Hacer ejercicio siempre es recomendable, cambiar los hábitos, eso recomienda, ¿no es cierto?, siempre el mundo. Sí, eso puede ayudar, pero el problema no es eso, el problema es nuestro corazón. El corazón humano siempre va a estar inclinado al mal, siempre va a estar inclinado, y como decía Jairo, aunque transformemos un hábito, el ejercicio, aunque cambiemos nuestros hábitos y comencemos a hacer otras cosas, nuestro corazón seguirá siendo igual, inclinado al mal, susceptible siempre a cualquier tipo de adicciones. Recordemos que las adicciones también son hábitos. Hay gente que dice, no, voy a trabajar más para poder dejar el alcoholismo. Y el trabajo se vuelve una adicción. Hay gente que dice, no, voy a comenzar a ir al gimnasio y se vuelve una adicción. Porque el problema no es eso, el problema es nuestro corazón. Entonces, el único que tiene poder para transformar el corazón es Jesús, es Dios, es su palabra. ¿Cómo responde la palabra a eso? Nos da distintas, hay muchos pasajes que nos hablan acerca de cómo debemos vivir. La disciplina personal no es suficiente. No se trata de decir, ya, por ejemplo, si yo soy adicto al teléfono, ya, voy a obligar a ocupar 2 horas diarias el teléfono. Voy a hacer una vez a la semana ayuno tecnológico. Esa disciplina personal no es suficiente. Necesitamos agregar a eso, y es la base, ¿verdad? Una disciplina espiritual. Corintios, capítulo 1, 1 Corintios, perdón, capítulo 6, verso 12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Sí, es verdad, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. ¿Está mal ocupar el teléfono? No, en sí mismo no. ¿Está mal ver televisión? No, en sí mismo no. ¿Está mal jugar juegos de azar? Sí, eso sí. Eso sí está malo. No es por todo lo que conversamos con respecto a los juegos de azar. ¿Está mal comer de más? Sí, eso también está mal. Em,
Pero con respecto a todas las cosas, a los hábitos y productos, la Biblia dice, todo se nos es permitido, lo que no significa que sea bueno. No significa que sea bueno el hecho de que se nos sea permitido. ¿Y cómo responde Pablo? Yo no puedo dejar que esas cosas me dominen. No puedo dejarme llevar o dominar por esas cosas, dicen otras traducciones. Esta dice, no debo volverme esclavo de nada, de ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos hizo libres. No podemos volver otra vez al yugo de la esclavitud, a someternos a la carne. Dice Romanos, estad sujetos en la libertad con que Cristo os hizo libres. Esa es nuestra base, la libertad que Cristo nos hizo. ¿Y cómo nos hizo libres? Venciendo el pecado, venciendo la carne, lo que incluye las adicciones. Ahora, ¿cómo? Dominio propio. La Biblia dice que Él nos dio dominio propio. Veamos estos 3 versículos. Proverbios 25-28. Una persona sin control propio, sin dominio propio, es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Qué significa eso? Que cualquiera puede llegar y tomarla. Eso es lo que hace el pecado con nosotros cuando no hay dominio propio. Llega y nos domina fácilmente, porque no tenemos defensas, porque no hay murallas. El dominio propio nos ayuda a eso. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vemos que esta cualidad de dominio propio no es una disciplina personal necesariamente, sino que también es algo que Dios nos da. Es parte también de lo que podemos desprender de los frutos del Espíritu, cuando hay templanza, cuando hay mansedumbre, todas estas cosas, gracia, todos los frutos van desembocando en el correcto equilibrio de nuestra vida. Y una de esas cosas es el dominio propio. La Biblia dice que Dios nos dio, Dios, si has aceptado a Cristo, si el Espíritu vive en tu corazón, Dios te ha dado dominio propio. Y si no, y no has podido salir de las adicciones, en Cristo está la libertad. Él dio dominio propio, ¿sí? La capacidad de poder controlar nuestros impulsos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 9. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Y adivinen cómo lo hace. Con todas las cosas que el mundo nos ofrece, tecnología, comida, juegos de azar, música y muchas cosas, todas las corrientes del mundo están buscando devorarnos. De una u otra manera, seamos conscientes o no de eso. Por eso debemos estar alerta. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a asirnos de ese dominio propio que Él nos ha entregado, que no depende de nosotros, es el poder del Espíritu. Si ese Espíritu nos dio dominio propio, el Espíritu Santo, entonces la clave es tener comunión con el Espíritu Santo. Esa es la clave. Si Él es el que puede darnos dominio propio, entonces nuestra tarea es tener comunión con el Espíritu Santo, de manera que Él pueda tener control de nuestra vida en esos momentos y en cada uno de nuestra vida, cada momento. Es importante, si todo comienza aquí en la mente, debemos cuidar lo que hay y lo que entra en nuestra mente. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo o a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos, muchas veces nuestra mente vuela y pensamos cosas que no son correctas, nuestra mente desea cosas y nosotros le damos rienda suelta a esos pensamientos y alimentamos esa rueda viciosa, esa rueda de adicciones acá en nuestra mente. Todos esos pensamientos deben ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Y ahora, ¿cómo sacamos esos pensamientos y ponemos los correctos para que nuestra mente, nuestros pensamientos sean cautivos a la obediencia a Cristo? Filipenses capítulo 4, verso 8. Piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. O sea, debemos estar pensando en todo lo que proviene de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo estar todo el rato pensando en las cosas de Dios si estamos envueltos en muchas cosas, si nos distraímos, si el mundo nos distrae constantemente? Debemos llenar cada una de nuestras actividades con Dios. Si vamos a escuchar música, que sea música cristiana, que sea música bíblica, que nos alimente espiritualmente. Si vamos a ver algún contenido en la televisión, que sea algo bíblico, algo que exalte a Dios, de manera que todo lo que recibamos sea
de Dios, sea su palabra, sea espiritual. Y de esa manera nuestra mente va a estar concentrada en lo espiritual. Debemos llenar nuestros espacios, nuestra vida, con lo de Dios, con eso. Isaías 26, capítulo 3. Tú guardarás en perfecta paz a los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. La persona que es adicta vive ansiosa, vive con estrés, algunos incluso hasta con depresión, no tienen problemas de concentración. ¿Por qué? Porque su mente no está en paz. ¿Y cómo dice la Biblia que podemos tener paz? Una paz verdadera, concentrando todos nuestros pensamientos en Cristo, en Dios. ¿Cómo lo hacemos? Vuelta a lo mismo, llenando nuestra vida de la palabra de Dios. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? Y aquí vamos a lo último, otra pregunta. ¿Con quién te juntas? ¿Cómo cultivar la comunión para que lo espiritual pueda vencer a lo carnal? Mateo 26, 41, Jairo también nos comentaba un poco. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Las adicciones son tentaciones. Una adicción se vuelve adicción porque en un momento determinado nosotros le dijimos sí a la tentación. El espíritu está dispuesto, es dispuesto a hacer lo bueno, pero el cuerpo es débil, la carne no está dispuesta a hacer lo bueno y ante la tentación va a ceder fácil. La carne es fácil, es fácil. El espíritu quiere luchar, pero la carne se entrega. ¿Cómo cultivarlo? Orando y velando. Velar no significa estar despierto siempre, sino atento. Y si la atención es algo mental, entonces nuestra mente debe estar llena de la palabra. Romanos 12:2 nos habla de esto. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y eso Dios lo hace a través de su palabra. Entonces, cuando nuestra manera de pensar sea renovada, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y un punto importante de la comunión son nuestras juntas, nuestros círculos, los que nos rodean. 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas malas. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter o las buenas costumbres, como dice otra traducción. ¿Con quién nos juntamos? ¿Qué alimentamos? ¿La carne o el espíritu? ¿Nos dejamos llevar por el mundo o nos sometemos a la voluntad de Dios buscando en su palabra renovar nuestra mente y entender la voluntad de Dios? ¿Qué hacemos? Muchas veces nosotros luchamos con nuestras adicciones solos, por nuestras propias fuerzas, y es un error. No, tal vez vamos a salir de esa adicción, pero vamos a terminar entrando a otra. Y sí, es verdad. Una adicción se suple con una adicción superior. Y muchas veces, como decía hace un momento, la gente dice, el ejercicio me ayudó, el trabajo me ayudó, pero eso terminó transformándose en otra adicción, lo cual termina siendo dañino. Sin embargo, la única adicción que no hace daño es Cristo, es Dios. Cuando nos envolvemos, cuando dejamos llevar nuestros hábitos, todo lo que consumimos proviene de Dios, eso no es destructivo, eso es edificante. Eso que va moldeando nuestro camino de salvación. Eso realmente nos da bienestar, gozo, paz, plenitud, como leíamos en algunos pasajes. La clave está en Cristo. Podemos tener algunos, una, dos, tres, o más, o en uno u otro, en algunos puntos de nuestra vida ser débiles y volvernos adictos en algún punto. Videojuegos, comida, el sexo, pornografía, la tecnología, juegos de azar, drogas, alcohol, mentiras o cualquier cosa. Y es porque nuestra carne es débil, nos dejamos llevar. Y la clave no está en nosotros, no está en ti, está en Cristo. En Él tenemos libertad. Sometámonos a su voluntad, busquémoslo, rindámonos en obediencia a Él. Tomemos la decisión de ocupar bien nuestro tiempo. Como José, si tenemos la tentación de caer en consumo destructivo de algo, salgamos, alejémonos, como decía Jairo, pidamos ayuda, consejo, llamemos a alguien que nos pueda dar un buen consejo, alguien que realmente nos pueda alimentar con la palabra de Dios, alguien que no nos critique, sino que nos ayude. Recurramos a Cristo, a su palabra, oremos, prendamos alabanzas, veamos algo que nos alimente con Dios, con su palabra. Amén. Es importante nutrirnos con Dios y llenar toda nuestra vida de Dios. Amén. Familia Montero Pereira. Cristóbal,
Pensaba mientras tú conversabas en el diálogo que tiene Jesucristo con la mujer samaritana. Él lo que hace con la mujer samaritana es que le ofrece un agua que es superior a la que quizá ella estaba buscando, porque le dice, el que bebe de esta agua que yo doy, nunca va a tener sed jamás. Y la mujer samaritana, para los que no conocen mucho la historia, era una mujer que buscaba en los hombres saciar esa sed que tenía en su corazón. Y Jesucristo le da esa promesa, que el que bebe de esta agua, el que conoce a Jesucristo, es una fuente de agua que nunca, nunca se va a agotar. Por lo tanto, esa necesidad, ese vacío que se llena con tanta cosa, eh, inmediatamente Dios es superior a todo ello. Hay un dicho popular que si tiene, yo lo encuentro mucho sentido, dice que quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Después de que uno bebe el agua que da Dios, difícilmente vas a buscar algo porque en comparación supera con creces todo lo que te puede ofrecer el mundo. Amén, efectivamente. De hecho, el libro de Jeremías dice algo similar, que teniendo un pozo de agua viva, nosotros hemos cavado cisternas rotas, agua que nos sacia, hemos buscado, teniendo en Dios todo. La otra vez escuchaba un mensaje, una predicación, que hablaba de algo más o menos similar, y en las adicciones nosotros buscamos placer, buscamos satisfacer un deseo que es natural. Sentir placer o querer sentir placer no es malo. Dios nos creó así. Querer sentirnos amados, querer tener una posición, querer tener una identidad, es parte de lo que somos, de lo que realmente buscamos. El problema es dónde satisfacemos esas necesidades. Y el predicador decía, ¿por qué buscar en el mundo? ¿Por qué pedirle al diablo aquello de lo que Dios tiene en abundancia para nosotros, sin costo y gratuitamente? Y eso lastimosamente es lo que hacemos con nuestras adicciones. Queremos sentir placer con lo que el mundo nos da, pero ese placer, ¿cómo termina siendo? Sucio, nos hace sentirnos vacíos, tristes. En cambio, el placer que Dios nos da es superior. La identidad, el amor, la posición que Dios nos ofrece, el valor que Dios nos da es superior. Adán y Eva quiso ser como Dios y pagaron el precio. ¿Qué sintieron luego de que pudieron, sus ojos se abrieron? Cuando se dieron a la tentación, sintieron culpa, vergüenza. Y eso es lo que nos da el resultado de las adicciones, de lo que el mundo nos ofrece, del pecado y las tentaciones. Nos hace sentirnos culpables, nos hace sentir vergüenza. Y su fin es muerte. En cambio, lo que Dios nos da, que sí logra suplir lo que realmente necesitamos, nos da plenitud, nos da paz, nos da gozo, nos edifica, nos hace sentirnos amados. Porque en Él hay plenitud, como decía Marco, Él nos ofrece esa agua que realmente sacia. Amén. Dios nos bendiga. Que realmente podamos encontrar en Jesús nuestra mayor necesidad. Hay una alabanza que se llama Mi necesidad tiene tu nombre. Y es muy, muy, muy linda. No sé si la han escuchado. Si no, lo invito. Se llama así: Mi necesidad tiene tu nombre. Y parte de la letra hace referencia a un salmo que dice que mi carne y mi corazón desfallecen por tu amor. ¿A quien tengo yo en los cielos sino a ti? Pidámosle a Dios que Él se vuelva nuestra prioridad, nuestra adicción, que Él sea nuestra única necesidad. Solo Cristo y nada más que Él. Amén. En Dios hay poder y libertad. Dios nos bendiga. No sé si alguien quiere comentar algo, alguien quisiera agregar algo antes de ya cerrar este estudio. ¿No? Dios bendiga a todos los que se han conectado, los que están en Facebook, aquellos que van a ver este video después, sean muy bendecidos. Y la próxima semana vamos a seguir conversando, vamos a hablar sobre la pornografía. Vamos a profundizar un poco sobre ciertos puntos de esta también una adicción que también daña muchísimo. Amén. Así que no se lo pierda, queda cordialmente invitado para que podamos seguir aprendiendo de la palabra y conversar sobre estos temas tan contingentes, tan necesarios y tan importantes. Amén. Así que sin más, vamos a estar ya cerrando este estudio. Les recordamos que el domingo hay culto a las 11 de la mañana en Temuco, en Santiago y también a través de Facebook. Y escuela dominical a las 4 de la tarde.
a las 4 de la tarde el domingo, ¿sí? A través de Zoom. Así que Dios le bendiga mucho a todos. Vamos allá a pedir la bendición. Le voy a pedir a nuestros pastores si nos pueden despedir con la bendición. Sí, buenas noches a todos mis hermanos y que este estudio sea de mucha bendición a muchos hermanos o amigos que puedan estar sufriendo alguna adicción. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por este maravilloso estudio que sabemos que va a bendecir a muchas personas. Oramos por todos aquellos que hoy día están presos de algunas adicciones, Señor. Tú les conoces, Dios amado, pero tú viniste para cortar toda cadena y toda atadura y liberarnos de cualquier yugo de esclavitud, Señor. Y en eso estamos muy, muy agradecidos, Padre. Por eso, gracias porque cada día, Señor, tú nos instruyes, nos enseñas, nos aconsejas por el camino que debemos de seguir. Muchas gracias, Padre. Pedimos tu bendición sobre todo esto que se ha hecho en el nombre de Jesús. Amén.